Hola, bienvenidos a OV Academy, soy Juan Mary Ruiz. En el vídeo de hoy os voy a mostrar cómo raspo una caña. La forma en que lo hago yo, hay muchas formas diferentes. Yo, por ejemplo, hago un raspado que se llama en W, por la forma que tiene luego la caña terminada, ya lo vais a ver. Hay quien prefiere un raspado en U o un raspado en V simple, digamos así. También otros preferiréis las cañas hechas a máquina, pero como no todos disponemos de esas máquinas precisamente, os voy a decir la forma en que yo lo hago con una cuchilla, un tudelero y una chapita de metal. Para raspar nuestra caña vamos a seguir exactamente los mismos pasos que vimos en aquel vídeo que dedicamos a cómo retocar una caña. Os recuerdo que eran tres: desde atrás hacia la punta, luego hacíamos las esquinas y luego la misma punta, que era la parte más raspada. Lógicamente, una caña que no está raspada como esta, una caña en bruto, insistiremos mucho más en cada uno de esos pasos, con el añadido de que ahora no tenemos ya un diseño fijado, un raspado previo que podamos seguir para suavizar la caña o para hacerle retoques. Ahora tenemos que fijarnos o tener ya en la mente qué forma le queremos dar. Yo hago un raspado en W, como os he dicho. Esa W se crea por el movimiento del cuchillo. Yo me imagino una zona central, una línea longitudinal que no quiero raspar, lo que crea un canal a cada lado por los que sí que iremos. Más o menos a 10-11 milímetros de la punta, empiezo a raspar hacia adelante, y eso, la entrada del cuchillo aquí en la madera, va creando una especie de U aquí, otra U aquí, que forman esa W. Otra cosa importante a tener en cuenta: ¿cómo sujetamos la caña? Lo primero, usad un tudelero. Yo os dije que es una herramienta muy útil, merece la pena la inversión. No es cara y sí que nos permite una sujeción firme de la caña para retocarla, para rasparla, para lo que necesitemos. Siempre así vamos a estar más en el aire, va a ser todo más aleatorio. Ponemos el tudelero y otra cosa importante: cómo sujetar la caña. El dedo índice me sirve de apoyo, el dedo pulgar lo que va a hacer es guiar la navaja, y la mano derecha simplemente al girar va a hacer que la cuchilla vaya raspando. Fijaros que mi cuchilla es en forma de cuña, es una cuchilla en forma de cuña para diestros. Yo soy diestro y está diseñada para que el raspado sea así hacia adelante. Si fuerais zurdos y queréis comprar una navaja de este estilo, tenéis que decirlo en la tienda y encargar que sea para zurdos, porque la cuña lógicamente va hacia el otro lado. Yo, si quiero hacer con la mano izquierda, no estaría raspando. En cambio, así, sí. Es un detalle a tener en cuenta. Bien, vamos a ponernos en marcha. Yo me imagino esa zona central que no quiero tocar y voy a empezar en cada uno de esos lados creando un canal. Desde atrás hacia la punta. El cuchillo está bien afilado. Ahí voy. Os preguntaréis si no mojo la caña. Efectivamente, todavía no la he mojado. Este primer paso se podría hacer, con la caña ya bien humedecida, 5 minutitos en agua, pero yo creo que controlo mejor esta parte del raspado con la caña en seco. Y id probando. Como muchas cosas, es ir viendo lo que a cada uno más le conviene, lo que mejor le va. Poco a poco lo voy quitando, y de esta manera va surgiendo en el centro una zona menos raspada, que nos interesa porque es la que nos va a dar estabilidad al sonido. ¿Veis cómo ahí poco a poco va saliendo? Me gusta el sonido que hace el raspado, ¿verdad? Es como muy relajante. Os aconsejo que os toméis el raspado de las cañas como manualidades. Estudiamos el oboe, tocamos mucho, pero de vez en cuando nos relajamos haciendo cañas. No lo digo de broma. Ya sé que me diréis que es una afición un poco extraña, pero a mí me gusta hacer cañas. ¿Veis? Este lado ya más o menos tiene la forma, luego volveré a insistir. Y voy a hacer lo mismo en el otro. Procurad que los dos lados de la caña vayan más o menos a la par. No dejéis un lado terminado y el otro todavía sin empezar, porque os costará más saber por dónde quitar. Podemos tomar medidas, pero esto también es, al menos la forma en que yo lo hago, tiene una gran parte de artesanía. Por el simple tacto, saber si estamos quitando suficiente, si hay que quitar un poco más. Me podríais preguntar, como me han preguntado a veces, ¿cuántas pasadas hago en esta
primera fase? Pues sinceramente no lo sé. Eso me lo han preguntado más de una vez en cursillos y así. Creo que alguna vez lo llegué a contar cuántas pasadas eran, pero no me acuerdo cuántas. También depende del material que estemos usando, de si queremos una caña resistente o queremos una caña más suave, pues igual para algún alumno que empieza, o nosotros mismos, que queremos una caña, bueno, pues más relajada, ¿no?, para estudiar. Bueno, ya veis, ya más o menos creo que este primer paso puede estar así. Voy a ir adelantando trabajo para después. Voy a quitar en la punta de lado a lado, que luego es la parte que más voy a raspar, y lo que luego serán los triángulos los voy anticipando, pero siempre hacia adelante, hacia favor de la veta. Recordad que ahora la caña está seca, es lo que os digo que puede ser más cuestionable, es mi manera de hacer. Vosotros podéis hacer con la caña mojada, y lo mismo del otro lado. Anticipo los triángulos y quito toda la punta. No tengáis miedo porque el dedo esté ahí, ¿eh? Yo nunca me he hecho daño raspando de esta manera. Lógicamente tened cuidado. Raspando bien de esta manera no hay riesgo. Sigo quitando y voy a hacer alguna más. Siempre me gusta, haga un retoque o esté haciendo la caña, cualquier cosa que haga en la esquina o en la punta, a continuación hacer un pase a lo largo, para evitar escalones, para evitar desigualdades. Un poquito más por aquí y un poquito más por aquí. Por ahora es suficiente. Ahora sí que la voy a meter en agua esos 5 minutos. Bien, ya tengo la caña, ya se ha mojado un ratito, le he quitado el exceso de humedad y, siento decepcionaros, no hay mucha novedad. Vamos a seguir haciendo los mismos movimientos. Empezamos de atrás a la punta, un poquito más. Y enseguida vamos a abrir la caña. Hay otros que prefieren cortar la punta. Y tampoco lo voy a cuestionar. Cada uno tiene su sistema. Yo os enseño el mío. Voy a quitar un poco más este último milímetro de la punta, que me va a facilitar lo que haremos a continuación. En los dos lados, recordad que vaya siempre en paralelo. Vale, y ahora la voy a abrir. La voy a abrir con la misma chapita, la misma placa de metal, que luego me va a servir para continuar el raspado. Si lo intento meter así, me cuesta, están cerradas las palas. Presiono de un lado, de forma que se abre una pequeña ranura por la que puedo introducir la chapa. Meto de lado a lado y ahora simplemente, ¿veis?, hacia adelante y se rompe. Se rompe la punta. Si la caña, en este caso sí, está bien húmeda, no debéis tener miedo de que se rompa de verdad, ¿eh? Solo queremos que se corte por la mitad y así ya tenemos las dos palas separadas. Y ahora tampoco hay secreto, vamos a seguir con los mismos movimientos. Ahora ya tenemos el dedo índice con la ayuda de la chapa que nos permite un apoyo aún más fuerte. Y otra vez de atrás a la punta. En este caso me estoy dando cuenta de que la punta, con tanta explicación, etcétera, le he quitado demasiado poco al principio. Pues voy a insistir un poco más aquí. Quizá antes de abrir le tenía que haber quitado un poco más. Pero todo esto tiene remedio y, como os he dicho, es una cuestión de artesanía. Pues sabiendo lo que tenemos que hacer, luego es fácil hacer las correcciones. Sí, efectivamente. ¿Oís el ruido que hace? Es que hay demasiada madera ahí todavía. Y como hay demasiada madera, no me atrevo todavía a hacer las esquinas en diagonal, porque es muy fácil que la rompiera. Estoy yendo hacia adelante. En la punta, sí que quito de lado a lado, incluido el centro, pero en el resto sigo con el mismo movimiento. De atrás a la punta, sin tocar el centro. No significa que no haya que quitar nada en absoluto en el centro, no os obsesionéis. Algo le vamos a quitar de forma involuntaria. Es exactamente lo que queremos. Con lo que quitamos sin querer, ya tenemos el centro estable que pretendemos y sin necesidad de incidir específicamente sobre él.
poquito más. Vale. Ahora sí, me voy a ir a las esquinas. Fijaros. Y sin llegar hasta la misma esquina, para no romperla, para no ir en contra de la veta. Y ese montoncito de viruta que hay, lo quito hacia adelante. Todo lo que hagamos en el sentido de la veta es mucho menos arriesgado que lo que hagamos en diagonal, sobre todo en la punta. Allá va. Unas esquinas bien raspadas nos van a dar más flexibilidad. Ahí también tenéis que ir tanteando, ir haciendo experimentos en qué medida queréis quitar para vuestra forma de tocar. Y quitamos la punta. Esa virutita que ha quedado en la esquina, más toda la punta del lado a lado. Aquí todavía veo que le puedo quitar más. Aquí. Paciencia, ¿eh? Son movimientos repetitivos que hay que hacer con mucho cuidado. No penséis que con 2 golpes de navaja vais a tener la caña terminada. Tomaros vuestro tiempo, tomaros lo que os he dicho como una manualidad, como una distracción. Ya veis, termino cada fase haciendo un pase a lo largo. Bien, y ya veis que la punta está bastante fea, ¿verdad? No está terminada. Porque la voy a cortar, ahora sí. Una vez que he raspado, le voy a poner el plástico, el que solemos poner para que no pierda aire, que en este caso me va a servir para que las palas se mantengan en su sitio. Entendemos que la caña está bien atada, que no están despaladas. Y voy a cortar la caña de la forma que os dije, con nuestro cortacañas. Aproximadamente 1 milímetro, que es la parte que suele estar más irregular. Y ahora seguramente la caña estará muy dura, porque justo lo que acabo de cortar, la punta, es la parte más raspada. Lo que voy a hacer es incidir un poco más en esa punta, sobre todo en la parte del corte, para redondeárselo. Bueno, siempre empieza así. Vale, un poco las esquinas. Y sobre todo este que os he dicho. ¿Veis que vuelve a hacer ruido? No se trata de quitarle del todo ese ruido, porque la caña quedaría un poco blanda, con tendencia a bajarse de afinación. Y aquí sí que estoy notando la punta con mucha madera. Las esquinas están bien. Un poquito más. Y como siempre, un par de pasadas para igualar. Podríais mojar un poco más la caña, porque seguramente con tanto retoque se habrá secado bastante. Hasta ahí. Vamos a probarla. ¿Veis? Tiene la vibración un poco aguda, probablemente sea que está muy seca. Una forma de compensar eso, ya que ha salido el tema, vamos a aprovecharlo. Si veo que la vibración es demasiado aguda, si le quito un poco más de aquí atrás, en cada uno de los 4 lados de la W, seguramente conseguiré bajar esa afinación. Por ahora voy a dejar la caña. Sería el momento de probarla con el oboe y empezar a extraer conclusiones. Si vibra bien, si está demasiado dura, si está demasiado blanda, si es inestable. Cualquier cosa que le ocurra, luego tiene remedio. Simplemente hay que saber por dónde tenemos que quitar para conseguir la corrección que deseamos. Pero eso será objeto de otro vídeo. Ya habéis visto, como os he dicho al principio, esta es la forma en que yo lo hago.
Es un compendio de lo que hemos hecho en otros vídeos de cómo retocar la caña, cómo cortarla, los 3 pasos que hacíamos de atrás a la punta, las esquinas, la punta, solo que partiendo de cero, partiendo de la caña solamente montada. Seguimos la semana que viene.